Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma. Y ahora, aprovechando que estamos de lanzamiento... A ver un momentito que estoy poniendo música de fondo. Aprovechando que estamos de lanzamiento, como os decía, vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de Secretos Revelados, la Biblia, los mensajes de Jesús explicados. Y os vais a dar cuenta de que todos los principios que explicaban la saga La Voz de tu Alma, de metafísica, de espiritualidad, de física cuántica, en realidad están explicados también en la Biblia. Solamente que la mayoría de las personas no los han entendido. ¿Por qué? Porque no conocían los principios. Si tú no conoces los principios, no puedes determinar tus finales. Y la mayoría de las personas, en realidad, están viviendo la vida a un nivel muy superficial. Y... ahora... la mayoría de las personas, como os decía, están viviendo la vida a un nivel muy superficial. No están viendo la realidad de cómo se crea todo. Están solamente viendo la superficie. Se están quedando solamente en la tercera dimensión, en lo que los sentidos les hacen percibir, y no se dan cuenta de que los sentidos nos engañan. Y si tú simplemente asumes que lo que percibes a través de los sentidos, que el sentido que tenemos más desarrollado o por el cual percibimos más parte de la realidad, para la mayoría de las personas es la vista, y la vista solamente percibe un 8% de lo que es toda la realidad en verdad, entonces estás viendo la vida a un nivel muy superficial. Porque si el sentido que más, por el cual más percibes esta realidad solamente te deja percibir un 8% de todo lo que hay, ¿qué ocurre con el otro 92%? Eso es lo que te estás perdiendo, y ahí están las claves de las vidas extraordinarias. Fíjate si esto es así. Si vais a los que ya tenéis la saga de Secretos Revelados, os vais al segundo tomo, a Creadores de Milagros. Y en el segundo tomo venía hablando de Abraham, ¿no? De la promesa que le hizo Dios a Abraham, de que iba a ser padre de generaciones, etc. Y Isaac fue el primer hijo de Abraham, y él era ciego, no podía ver, pero era capaz de sentir. Y le dijo a su hijo, tenía dos hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob, fíjate, Jacob, el significado de Jacob en la Biblia significa el usuplantador, el que roba. ¿Por qué? Porque le quitó la identidad a su hermano. Ahora te voy a explicar el por qué. Y también date cuenta, una de las cosas que os explico aquí, de que en la Biblia Dios cambia el nombre a varios de los personajes para que puedan cumplir su misión. Tú estás muy identificado con las palabras, con cómo tú te describes a ti mismo, incluso con tu nombre. Cada uno de los nombres que tenéis tiene un significado. Las palabras tienen una carga energética que se va transmitiendo de generación en generación. Y a base de muchas generaciones de darle un significado positivo o negativo a un conjunto de letras que forman una palabra, hacen que esa palabra, sin ni siquiera razonar acerca de ella, ya tiene una carga emocional, tiene una carga vibracional. Por eso los nombres son tan importantes. Y fíjate, cuando Dios quiso que Abraham, lo escribían en la Biblia primero, tal como suena, A-B-R-A-M, cuando quiso que Abraham cumpliera el sueño que le dio de ser padre de generaciones, a pesar de que tenía más de 100 años y Sara creo que tenía 97 en el momento de la concepción del primer hijo Isaac, Dios le cambió el nombre y le puso Abraham, con una H intercalada y dos As. A Sara le pasó lo mismo, pasó de Sara a Sara con H. ¿Por qué? Y a Jacob le pasó lo mismo, pasó a llamarle Israel, que después fundó las 12 tribus de Israel y fue el padre de todas las generaciones que después Moisés las salvó de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que el cambio de nombre es tan importante. ¿Y esto qué quiere decir? El cambio de cómo tú describes una situación, de cómo tú te identificas a ti mismo, de cómo tú crees que es tu mundo. El cambio de cómo etiquetas el mundo, tu mundo, el mundo en general. Es decir, las creencias que tú tienes acerca de lo que es el mundo, de lo que tiene que pasar, de lo que va a pasar y de las posibilidades que tú tienes acerca de eso, eso es lo que va a hacer que vivas en un mejor mundo o en un peor mundo. Y nada más. Y así nos lo explica la Biblia, cambiando el nombre a las personas que tenían que dar un salto cuántico, que tenían que hacer una transformación en sus vidas.
Por eso Jesús pasó de Jesús el hombre a Jesús el Cristo, de Jesús hombre a Jesucristo. Todos han tenido un cambio de nombre, todos han tenido un cambio de etiqueta. Y tú también debes hacerlo. Ahora, fíjate, como Isaac estaba ciego, él le tenía que dar la bendición a su primer hijo, Esaú. Y Esaú te dice en la Biblia que tenía como mucho pelo en el cuerpo. Entonces Jacob, que significa el usuplantador, quería tener la bendición de Esaú para ser el que heredase todo lo de Abraham. Entonces le engañó. Se vistió como se vestía Esaú, se puso su ropa y entonces se fue con su padre. Su padre le dijo, no te puedo ver, pero déjame que te sienta. Y empezó a tocarle, y aunque él presentía que ese no era su hijo, al tocarle y al sentirle, dijo, ah, pues sí es. Y entonces le dio la bendición. Y esto tiene dos enseñanzas muy importantes. Muchas personas dicen, la Biblia es una serie de cuentos inventados que no sirven para nada, ¿qué tal? Luego, otras personas que son muy fanáticas religiosas no son capaces de ver la enseñanza oculta porque solamente se quedan con una parte muy superficial. Es importante que entiendas en una sola historia como la que te acabo de contar ahora la cantidad de enseñanzas que hay. Fíjate. Primero, Isaac se equivocó y le dio la bendición al hijo equivocado porque se dejó llevar solo por lo que percibían los sentidos. ¿Por eso se equivocó? Porque él no podía ver, pero tenía el sentido del tacto, tocó a su hijo y dijo, ah, este tiene mucho pelo, tiene la misma ropa que Esaú, entonces es que es Esaú. Y así te ocurre a ti también. Miras alrededor, ves lo que te dejan ver los sentidos y dices, aquí no hay oportunidad de prosperar. O este negocio no funciona. O no se puede sanar esta enfermedad. O no hay nadie que me quiera en el mundo porque soy muy feo. O no soy... ¿Entendéis? Te dejas llevar por el engaño de los sentidos y entonces te equivocas. Igual que se equivocó Isaac. Pero por otro lado, esta es una de las enseñanzas. O sea, si leéis, por ejemplo, la saga de Cómo ser millonario, todos los que estáis emprendiendo, si leéis esta saga, aquí os explico la manera de pensar, sentir y actuar que tienen los millonarios, con lo que yo me volví millonario y tú también lo harás, siempre y cuando no te dejes llevar por el engaño de los sentidos. Porque el engaño de los sentidos te van a decir, no hay oportunidades de negocio aquí, no se puede. Y mira, te voy a decir otra cosa, que esto no tiene nada que ver con la saga de la Biblia, sino con la saga de Cómo ser millonario, porque sé que muchos la estáis comprando en conjunto en la web, porque queréis prosperar y queréis crear, queréis emprender en vuestra pasión, ¿no? Te voy a decir una cosa muy clara. La mayoría de las personas que he visto que llega a un punto en su vida que están amargadas, y suele pasar... Hay dos puntos importantes. Uno, a los 27 años. 27, 28 años tenemos un cambio muy importante donde las personas hacen una transformación. Fíjate si es importante el cambio, que en el mundo de la música le llaman la maldición de los 27. Porque hay muchos artistas que con 27 años se suicidaron. Kurt Cobain, Amy Winehouse, hay un montón. ¿Por qué? Porque es un cambio muy importante de paradigma. Y esto es cierto, o sea, a los 27 años yo era un deportista de élite, hice un cambio de chip y me volví un escritor bestseller de libros de crecimiento personal y autoayuda. Y no tenía nada que ver con lo que yo había estado haciendo hasta ahora. Hice un cambio. Y luego hay otro cambio que suele pasar sobre los 40 años. Un poquito antes, un poquito después. Le llaman la crisis de los 40 porque muchas personas asumen que es por una cuestión del número, ¿no? Porque pasas de treintañero, de veinteañero a cuarentón. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más bien con los años que han pasado. Con el punto en el que estás en tu vida. Y déjame decirte una cosa. La mayoría de las personas, la crisis de los 40 es una crisis de identidad porque no saben quién son. Porque se han equivocado en las decisiones que tomaron a partir de los 27 años. Es muy importante. Entonces,
Te digo, ¿por qué digo siempre que los negocios son un juego espiritual? Porque te vas a pasar el 70%, y ahora vuelvo otra vez a la historia de Jacob, porque hay otra segunda enseñanza, pero por culpa de dejarte llevar por los sentidos, por culpa de dejarte llevar a los sentidos, te equivocas. Entonces tomas malas decisiones y con el tiempo te preguntas quién soy y no sabes responder. Porque has estado viviendo la vida de otras personas, lo que los demás te han aconsejado, lo que los demás te han dicho que no se puede o que sí se puede, lo que los demás te han hablado de las posibilidades que tú tenías, aunque en realidad te estaban hablando de las suyas, no de las tuyas, o de las que ellas creían. ¿Entendéis? Pero, ¿y en qué gira todo esto? Alrededor de tu trabajo, de tu profesión, de tu vocación. Nos pasamos el 70% de nuestra vida trabajando. El 70%. O sea, si tú, entre desplazamientos al trabajo, salidas, entre que te preparas y tal, ahí pasan unas horas. Luego pasas 8 horas trabajando, entre que te vas a dormir y tal, ya estás en la cama unas 8 horas y media, 9 horas. Te quedan poquitas horas. 6 horas, 5 horas. En las que estás o bien arreglando tu casa, o bien cocinando, o bien ayudando a tus hijos, o bien lo que sea. Con lo cual te queda muy poquito tiempo para tú poder distraerte. Si tú no eliges bien a qué te vas a dedicar, si tú te dejas de engañar por los sentidos y coges solamente lo que en el momento en que tú decides tu profesión determinas que te da seguridad, certeza, que tienes estabilidad laboral y que te dan un sueldecito a final de mes y con eso ya vas tirando, si tú te equivocas en esa decisión, lo vas a pagar más adelante y te vendrá la crisis de identidad en los 40, en los 50 o cuando te llegue. Pero cuando te llegue, y hay una manera, mira, te voy a dar un indicador, escucha por favor atentamente, ¿vale? Te voy a dar un indicador para saber si has elegido bien tu profesión y tu vocación y tu propósito de vida. Si tú piensas en el engaño de la jubilación, si tú estás haciendo planes para cuando te jubiles, te has equivocado de profesión, te has equivocado de vocación, no tienes propósito. Eso es muy importante. O sea, yo no pienso en jubilarme, no pienso en pararme, no pienso en hacer otros planes, porque es mi pasión lo que estoy haciendo. Se me nota cuando hablo, hay mucha gente que se dedica a esto y se les ve que tienen un discurso aprendido, que no les gusta, no les interesa, no están... Cuando tú ves a una persona que lo ama lo que hace, se percibe en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de transmitir, en la manera de andar incluso. Si tú estás pensando en una jubilación, vas mal por la vida. Porque puede que ahora seas más joven, pero habrás vendido tu vida, habrás tirado por la borda una vida que podría haber sido una vida dedicada a un propósito, una vida al servicio, una vida haciendo lo que más te apasiona, una vida de vocación, una vida de profesión, una vida de misión. Y sin embargo, la has tirado por la borda. Y esto no tiene nada que ver con las profesiones, porque tú puedes hacer una profesión en un colegio, por ejemplo, y que te digan, no, es que en mi colegio yo soy maestra, ¿no? O maestro. Y en mi colegio es que a los 65 años me obligaron a jubilarme. Yo conozco maestros, yo conozco profesores, por ejemplo, de universidad, que tienen 80 años y siguen enseñando. O 90. Y si no, te buscas la manera, y si no la creas, y si no emprendes a los 65 años, nunca es tarde, a los 65 años, si tú estás cuidando el templo del alma, estás en el ecuador de tu vida, estás en la mitad de tu vida, si vas a vivir 110 años, 120 años. ¿Entendéis? Estás en la mitad de tu vida. Y el problema es que cuando ya la has cagado al principio de tu vida, porque te has dejado engañar por el engaño de los sentidos, como le pasó a Isaac, que no veía, tocó a su hijo, sintiéndolo dijo, es mi hijo Esaú. Y resulta que era Jacob, el usurpador, que le quitó la bendición a Esaú, porque su padre no se dejó engañar por el engaño de los sentidos. Esto es muy importante. Entonces, fíjate en esto. Si hay un indicador, si tú estás pensando en jubilarte, si estás pensando en la jubilación para entonces hacer planes, entonces ha llegado el momento de replantearte lo que estás haciendo en estos momentos
y empezar a hacer planes ahora para tener un propósito, una profesión, una vocación, hacer lo que realmente te gusta en la vida. Estoy preparando un programa de entrenamiento para el propósito de vida y una de las cosas que os digo es el propósito está ligado a la profesión y a la vocación. Si no hay profesión y no hay vocación, no hay propósito, porque el propósito engloba las 3 áreas maestras: salud, dinero y amor. No es un propósito si no te puede dar dinero, no es un propósito si no sirves a la humanidad con eso, no es un propósito si no es tu pasión y es tu vocación y tienes una misión de vida alrededor de eso. Lo demás son metas. Entonces, es muy importante que entiendas que el indicador es, ¿estás pensando en la jubilación? ¿Estás pensando en detenerte? ¿Estás pensando en que lo que estás viviendo ahora que pase lo más rápido posible porque así podrás hacer lo que verdaderamente quieres? Entonces, deja de perder el tiempo porque el tiempo es el valor más importante que tenemos. No lo puedes comprar. Entonces, si estás pensando en eso, es mejor que te lo replantees tu vida ya, ahora, aquí y ahora. Porque os digo, la mayoría de las personas no piensan. Como no piensan, se dejan llevar por la corriente. Y la corriente es la corriente del rebaño. Y la corriente del rebaño es que te va a llevar a un lugar donde tú no quieres estar. Porque el rebaño, mira cómo acaba el rebaño sus vidas, ¿vale? El rebaño acaban sus vidas pobres. Han sido pobres durante toda su vida. Han estado esclavizados, pero porque el engaño de la esclavitud es muy importante. Fijaos, el otro día estaba viendo un vídeo donde se mostraba unas pajareras gigantes que hay en Valencia, aquí en España, y tienen ahí aves exóticas, ¿no? Muchas de esas pajareras son cotorras argentinas que son especies invasoras aquí en España, que son las cotorras verdes, y entonces cuando pueden coger una, en lugar de matarlas, que es lo que hacen, las ponen en las pajareras gigantes porque así por lo menos pueden permitir que vivan, ¿no? Entonces les dan de comer. Y ¿sabéis lo curioso del vídeo? Es que habían gorriones que estaban fuera de la pajarera mirando hacia adentro porque en la pajarera se dieron cuenta de que había siempre comida disponible, de que había una fuente con agua siempre disponible. Entonces fíjate, el gorrión que tiene la libertad, pero también tiene que hacer el trabajo de cazar, de ir a buscarse la comida, pero tiene la libertad de poder hacer lo que le dé la gana en la vida, estaba obsesionado con entrar en la pajarera, porque en la pajarera había comida disponible. Siempre. Lo que no sabía el gorrión era el precio de estar dentro de la pajarera. Y lo curioso de todo esto es que uno de los gorriones se consiguió colar dentro por algún hueco que encontraría, porque los gorriones son una de las aves más inteligentes en términos de cuando hay un problema buscan la solución y la encuentran, siempre, pero luego no pudo salir. Y entonces encontró el precio a pagar por la falsa seguridad de colarse en una pajarera donde hay comida siempre disponible y agua disponible, pero en realidad estás en una jaula dorada donde parecía todo muy bonito, pero en realidad estabas en Egipto, estabas esclavizado. Así es el engaño de la sociedad, donde te prometen que si entras en el sistema y te consigues un sueldecito todos los días, serás como ese gorrión queriendo entrar en el sistema. ¿Cómo se traduce esto? Cuando yo empecé todo esto, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía 27 años en ese proceso de cambio. Yo había sido nadador, todo eso y tal. Y yo me acuerdo que no tenía libertad económica. O sea, yo había amigos míos que se habían hecho funcionarios y me acuerdo que en esa época pues tenían 22, 23 años y ganaban ya 1.500 euros al mes. Y yo no tenía ni oficio ni beneficio, no sabía qué iba a hacer con mi vida, no tenía dinero estable. Ganaba una beca de natación que cada vez me iban bajando porque cada vez me gustaba menos nadar y cada vez tenía peores resultados. Entonces, yo estaba viendo, yo era como ese gorrión, viendo a esa persona que estaba dentro de la pajarera, porque esa persona, y os digo porque esa persona no tenía vocación de la oposición que aprobó. Simplemente pasó esa posición porque le daba un trabajo estable y podía ganar 1.500 euros al mes con 22 años, era el rey del mambo. Se compró un Audi TT blanco, iba por las calles con su Audi TT blanco hipotecado, pagando de los 1.500 euros cada mes, pero como tenía un sueldo estable ya para toda la vida, pues pensó, lo voy a hacer.
Y, y entonces los demás mirando como ese gorrión por fuera de la pajarera, ¿no? Mirando a esa persona diciendo, ay, ese tiene comida siempre, ay, ese tiene la fuente siempre. Y yo tengo que salir aquí en esta inestabilidad. Y no me daba cuenta que en esa inestabilidad tenía la libertad de poder hacer lo que a mí me diera la gana. Entonces, fijaos, viendo a ese amigo mío, viendo a esas cotorras argentinas ahí dentro comiendo siempre, yo quiso ser una de ellas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que empecé a estudiar para guarda forestal. Que no era mi sueño. Solamente quería estabilidad. ¿Por qué? Porque mis padres habían tenido negocios y cuando yo tenía 12, 13 años se arruinaron económicamente. Que debido a todo eso luego cogí una enfermedad, síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, y bueno, toda la historia que ya he contado muchas veces. Y que la tenéis explicada en la saga de la Vuelta a tu Alma en el primer tomo ya. Entonces, fijaos, me puse a estudiar guarda forestal y gracias a Dios no me dejó seguir por ese camino, porque resulta que tenía un grado de discromatopsia. ¿Qué quiere decir esto? Es una especie de daltonismo, donde hay algunos colores que no los acabas de ver bien y eso ya es, te excluyen de las pruebas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo gracias a Dios? Porque me estaba metiendo en la jaula de las cotorras y no me estaba dando ni cuenta. Cuidado, hay gente que entra en la jaula de las cotorras, pero realmente es su propósito de vida. O sea, si tú quieres ser bombero o policía, si tu vocación es yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, entonces tienes que entrar en la jaula, porque es ahí donde solo se puede estar. Pero también puedes ir un paso más allá y puedes decir, oye, yo lo que tengo en realidad es una vocación de servicio, de ayudar a los demás. O sea, no es tanto bombero, bombero solamente es un canal por el cual me permite servir y ayudar a los demás en situaciones difíciles. Pero si entonces ese es su propósito, hay muchos otros vehículos que no necesariamente hacen que tengas que entrar en la jaula de las cotorras. ¿Me seguís? Entonces, ¿pero por qué tomamos malas decisiones? Porque nos dejamos engañar por el engaño de los sentidos, como le pasó a Isaac con su hijo Jacob, que se creía que era Esaú, y le dio la bendición a Jacob que le pertenecía a Esaú. Y Jacob pagó un precio muy, muy grande, porque se tuvo que escapar por miedo a que su hermano le matase. Y pasó muchos años aterrorizado, hasta que por fin se rindió, y Dios le cambió el nombre. En su máxima desesperación se le apareció un ángel de Dios y le dijo, a partir de ahora te vas a llamar Israel, y vas a ser el que vas a crear las tribus, y vas a ser el que vas a crear mi pueblo, para cumplir la promesa que le di a tu abuelo Abraham. Y así es como funciona. Pero aquí hay otra lección muy importante, fijaos. La primera lección es, Isaac se dejó engañar por el engaño de los sentidos y tomó una decisión equivocada. La segunda es, desde el punto de vista de Jacob, tú tienes que ser lo que quieres llegar a obtener, aun cuando todavía no lo eres. Jacob quería la bendición de Esaú, que era ser el padre de las generaciones de los pueblos de Israel. Así que él se puso en el papel de Esaú. El universo es como Isaac. Escucha lo que sientes. Entonces, si tú puedes tener el aspecto ya, esto los americanos le llaman dress to success, vístete para el éxito. Vístete para el éxito no solamente es físicamente, sino sobre todo mentalmente y emocionalmente. Debes pensar y sentir como una persona exitosa y actuar de manera en consecuencia ya, antes de serlo. Eso es lo que hizo Jacob con Esaú. Se hizo pasar por Esaú. Fue Esaú sin serlo y por eso terminó teniendo la bendición de Esaú. Entonces, si tú quieres ser millonario, tú tienes que serlo antes de tenerlo. Si tú quieres ser sano, tú tienes que ser sano antes de tenerlo. Si tú quieres tener una relación espectacular, tú debes ser ese tipo de persona antes de que llegue a ti. La bendición llega para el que es,
Porque el que es hace que el universo sienta eso. Y entonces el universo le da la bendición, igual que Isaac le dio la bendición a Jacob sin ser Esaú. Esto es muy importante que lo entiendas. Pero, si tú te dejas engañar por el engaño de los sentidos y te metes dentro de la jaula de las cotorras porque crees que ahí vas a tener seguridad, certeza y vas a tener la vida resuelta, estarás pagando un precio mucho más alto, solo que llegará con el tiempo. Y entonces te vendrá una crisis de identidad, donde no sabrás quién soy, no sabrás quién eres. Te preguntarás quién soy y no sabes responder. Porque tú eres lo que das, tú eres lo que haces. Por tanto, es importante que elijas muy bien qué es lo que vas a hacer en este mundo. No es casualidad que... Mirad, el dinero es una cosa que preocupa a muchas personas en el mundo. Ya te habrás dado cuenta de esto, ¿verdad? Pero ¿por qué preocupa a tantas personas en el mundo? Porque las personas no han entendido que el dinero es una bendición solamente para aquellos que eligen bien su profesión, que tienen vocación de eso, que le aman lo que hacen. Y la mayoría de las personas en el mundo tienen problemas de dinero porque no han elegido bien su propósito, su vocación, su profesión, su misión de vida. No la han elegido. Simplemente han elegido la jaula de las cotorras. Es muy importante. El otro día escuché hablar a Will Smith que decía: haz lo que más amas en esta vida y luego ya buscarás cómo rentabilizar eso y cómo ser el número uno y cómo ganar más dinero que nadie en este mundo. Ese es el orden, no al revés. Bueno, sí, el curso no va a ser un curso, es un entrenamiento. Eso va a ser un entrenamiento conmigo y vais a recibir un paquete con libros, con audios, con un montón de cosas, ¿vale? Para poder entrenar todo esto y poder entenderlo. Porque no solamente se trata de elegir qué es lo que quieres, sino luego tener una estrategia para poder dedicarte a eso y poder rentabilizarlo. Porque os digo, el propósito te va a volver abundante en todos los sentidos. No te metas en la jaula de las cotorras. No seas como ese gorrión que peleó para entrar en la jaula de las cotorras, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, peleándose por querer entrar ahí. Y cuando entró ahí, se dio cuenta de que no era lo que esperaba, de que sí había comida en abundancia, de que sí había agua en abundancia, a cambio de perder la libertad. ¿Tú cuál crees que es el valor más importante del ser humano? ¿La seguridad o la libertad? El Che Guevara se murió dicen, prefiero morir de rodillas, no, prefiero morir de rodillas que vivir, no sé cómo era, pero algo así, ¿sabes? O sea, alguno que lo sepa que me lo ponga aquí. La libertad es el valor más importante del ser humano. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas, era. La mayoría de la gente está viviendo de rodillas, sometido a una paga de una empresa que les da igual, sometido a una paga de un gobierno que les da igual. El comunismo no funciona, ya se sabe. El comunismo hace rico a una persona y empobrece a toda la población sin darles la oportunidad de poder prosperar. El comunismo te mete en la jaula de las cotorras, directo. Y como la gente tiene la mentalidad equivocada, la gente tiene mentalidad de pobreza, la gente tiene mentalidad pequeña, lo que hacen es coger limosna, en lugar de enseñarles a pescar. No cojáis peces, enseñarles a pescar. Eso es muy importante. Dale $1 a una persona, hoy comerá, pero mañana volverá a tener hambre. Enséñale a generarlo y entonces vivirá espectacular. ¿Entendéis? Entonces es muy importante. Ahora, fijaos, Jacob se equivocó en esto. Acércate, hijo mío, que no soy capaz de sentirte. Él creía que simplemente sintiéndolo con el tacto ya tomaría la decisión acertada y se equivocó. Y te digo aquí, la gente no abandona por falta de recursos. Eso es una mentira. Cuando la gente abandona, muchos dicen, es que no tengo dinero, es que no me quedan fuerzas, es que no tengo apoyos,
es que no sé cómo hacerlo. Es mentira. La gente no abandona por falta de recursos, sino por falta de compromiso. Por cierto, estoy en la página 25, que muchos me preguntáis cuando hacemos, vete a la página y me dices que tengo el libro ya. Pues estoy en la página 25 del libro Creadores de Milagros, segundo tomo de la saga de Secretos Revelados, ¿vale? Entonces, te digo, esta frase te la tienes que tatuar. La gente no abandona por falta de recursos, la gente abandona por falta de compromiso. El compromiso es dedicarte sin reservas, eliminar el resto de posibilidades. Cuando tú primero tienes compromiso y solo tienes esa posibilidad, entonces cuando dices no tengo dinero, como no hay otra opción, encuentras la manera de generar dinero. Cuando dices es que no tengo fuerzas, como no hay otra opción, sacas fuerzas incluso de donde no las hay. O me diréis todos aquellos que sois padres y madres que no habéis pensado muchas veces en rendiros porque estáis agotados de cuidar a vuestros hijos, pero no hay otra opción porque tienes un niño pequeño ahí que depende de ti, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que tenéis más fuerza de la que pensáis? ¿Verdad que sacáis dinero de donde no hay? ¿Verdad que hacéis lo que sea necesario porque vuestro hijo depende de vosotros? Para que veas que puedes más de lo que crees, siempre y cuando tengas un compromiso total y absoluto. Mientras no tengas un compromiso total y absoluto, cualquier sueño que dices que tienes es una falacia, es una mentira que vas a dejar a medias, te vas a desilusionar y sobre todo te vas a convertir en un destructor de sueños ajenos. Fíjate en esto. Cuando una persona abandona, ahora me voy al tomo de la sabiduría que crea imperios, ¿vale? Me voy a la página 400. Página 400 de la sabiduría que crea imperios, ¿vale? Si todavía no tienes los libros, te voy a dejar aquí abajo los enlaces para que puedas conseguirlos. Si alguien lo puede poner aquí en el directo también, en los comentarios, laingarciacalvo.com/libros, y ahí tenéis todos los libros y los enviamos a todas partes del planeta, ¿vale? Fijaos, el rey Salomón, el hombre más rico y más sabio de la Biblia, ¿vale? Decía esto: los perezosos y los destructores hasta hermanos resultan. Fíjate, el que no tiene compromiso y es perezoso y no quiere luchar por sus sueños palmo a palmo por la visión que Dios ya le dio, es hermano del destructor. ¿Por qué? Porque el perezoso no consigue sueños y cuando no consigue sueños se vuelve un destructor de sueños ajenos. Nunca, nunca vas a ver a una persona que cumple sueños que te diga que tus sueños son imposibles. Siempre vas a ver a un mediocre que no ha cumplido sus sueños decir que tus sueños son imposibles, son improbables, que no es tu momento, que no es tu lugar, que no tienes los recursos, que no es el momento, que no es el país, que no es el bla bla bla. Los perezosos y los destructores hasta hermanos resultan. Es muy importante esto. Y te advierte también Salomón. Ahora voy a la siguiente página, página 401, ¿vale? Las intenciones secretas, y esto es para aquellos que tú me estás diciendo, no todos, porque hay gente que no ha cumplido sueños, pero me apoyan cumplir sus sueños. Pues Salomón también tiene una respuesta para eso. Las intenciones secretas son como aguas profundas, pero el que es inteligente sabe descubrirlas. Hay muchos que presumen de leales, pero no se halla nadie en quien se pueda confiar. El rey Salomón, el hombre más rico y sabio de la Biblia, te dice: cuidado con las intenciones profundas de las personas que te rodean, porque muchos presumen de leales y no hay ni uno en que se pueda confiar. ¿Por qué te diría esto el rey Salomón? ¿Por qué? Porque las personas creen y puedes ver lo que creen según lo que tienen. ¿Por qué? Porque lo que creen forma parte de la cuarta dimensión, lo que tienen forma parte de la tercera dimensión. La cuarta dimensión es la imagen que se refleja en la tercera dimensión. Por lo tanto, viendo lo que tienen en la tercera dimensión, ves lo que creen. Solamente las personas que creen te están diciendo la verdad. Una persona que te dice lo puedes conseguir, pero no tiene el resultado que tú quieres, te está hablando, pero es un lobo con piel de cordero. ¿Por qué? Porque aunque él tenga buenas intenciones y diga, no, sí, claro que lo puedes conseguir, pero no lo cree de verdad. Es el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión dice
que las creencias de los que te rodean están afectando al campo cuántico de tu vibración y están afectando a tu vibración. Por eso el rey Salomón dice, las intenciones secretas son como aguas profundas, pero el que es inteligente sabe descubrirlas. Hay muchos que presumen de leales, pero no se halla en ellos a ninguno en que puedas confiar. No es que te vayan a traicionar, te están traicionando con sus pensamientos inconscientes. Sus pensamientos inconscientes, no los conscientes, de cuando ellos toman conciencia y dicen, no, sí lo puede lograr porque él puede y todo tal. Pero su inconsciente está diciendo, eso no es posible, porque él no lo ha logrado. ¿Me seguís o no? O sea, cuando yo nadaba, tuve conversaciones con gente muy mediocre y me decían, no, a ese nivel de resultados no se pueden tener. Conforme fui teniendo mejor nivel de resultados, hablaba con campeones olímpicos que venían de Estados Unidos, de la otra punta del mundo, porque tuve el honor de entrenar con un grupo de alto rendimiento que habían los mejores nadadores del mundo. Y los mejores nadadores del mundo me decían, eso se puede hacer. No digo que sea fácil, pero se puede hacer. Claro que se puede hacer, pero ¿por qué me decían eso? Porque ellos lo estaban haciendo. Si él, un tío, Aaron Persol, por ejemplo, muchas veces campeón olímpico y récord del mundo en 100 y 200 espalda. Y me decía, se puede hacer. Se puede hacer, claro que se puede hacer. Tranquilo, tienes que dominar tus emociones, tienes que dominar. Pero las intenciones secretas son como aguas profundas, que no las ves, pero el que es inteligente sabe descubrirlas. La inteligencia viene a la sabiduría. Cuando conoces los principios, sabes que el que te dice que no se puede, o el que te dice que sí se puede, la única manera de saber cuáles son sus intenciones reales es viendo los resultados que ellos tienen. Júntate con gente que no es emprendedora o que está emprendiendo y no está teniendo resultados. Por ejemplo, si tú vas a entrar en una empresa multinivel, entra con el número 1. No entres con uno que no ha conseguido nada. ¿Por qué? Porque el número 1, si está activo, entra con el número 1 si está activo y está en la lucha. Si es un número 1 que se ha sentado en el trono y se ha quedado viendo cómo los demás trabajan, no entres con él, porque no te va a enseñar nada. Pero si encuentras un número 1 que lo está petando, entra con él. Por ejemplo, tengo la mentoría de tu primer bestseller, donde enseño a las personas a cómo hacer de su pasión su escritura, volcar toda esa información en libros y convertir todo eso en bestsellers y poder vivir de eso e incluso volverse millonarios de eso. Y les digo, la razón por la que hago el bestseller es para obligarme a estar siempre en el número 1, seguir empujándome, seguir peleando por mi sueño. Porque entonces tengo la responsabilidad de todas las personas a las que le estoy enseñando. Si en algún momento veis que me acomodo, que me apalanco, que dejo de hacer lo que tengo que hacer, entonces no me sigáis más, no me contratéis más, no queréis que os ayude porque no os voy a ayudar, os voy a engañar. Pero si yo estoy en la lucha, si yo estoy peleando, entonces debéis hacerlo. ¿Y por qué os digo esto? Porque he visto muchas veces, a veces me han contratado empresas de multinivel donde había un montón de gente que estaban en el nivel más alto de multinivel y estaban ya muy bien vestidos, con muy buenos trajes, pero sin pelear, sin trabajar, sin hacer lo que tenían que hacer, pero exigiéndoles a su red que trabajaran lo que ellos no estaban haciendo. Esa es la diferencia entre un líder y un jefe. Tú tienes que ir con la persona que está en la lucha y que tiene resultados. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las intenciones secretas son como aguas profundas, pero el que es inteligente sabe descubrirlas. Hay muchos que presumen de leales, pero no se halla a nadie en quien se pueda confiar. Y cuidado con esto. Los perezosos y los destructores hasta hermanos resultan, porque el perezoso no logra sus sueños y cuando no logra sus sueños se convierte en un destructor de sueños ajenos. El que tenga oídos que oiga. No seas como el gorrión queriendo entrar en la jaula de la cotorra. No te dejes engañar como Esaú por los sentidos. Más bien, debes ser lo que quieres llegar a tener. La solución está en tu interior, pero debes dedicarle tiempo para pensar, que es lo que no hacen las personas. En el tercer tomo de la sabiduría que crea imperios, al principio, en el libro, se explico un poco todo lo que yo hice para crear mi propósito y luego lo comparo con la sabiduría del rey Salomón, ¿no? Y cómo fui aplicando cada uno de los pasos. Y una de las cosas que os enseño es que hay que dedicarle tiempo para pensar y que yo, por ejemplo, los domingos
es un día donde no estoy tan activo trabajando, sino que estoy muy activo pensando. Y los domingos yo cojo una hoja de papel en blanco, una libreta en blanco, y me dedico a hacerme preguntas y a pensar, ¿cómo puedo alcanzar esto? ¿Cómo puedo llegar a esto? ¿Cómo puedo hacer esto de una manera más efectiva? ¿Cómo podría yo poder alcanzar este resultado? ¿Cómo puedo? ¿Con quién debería yo aprender? ¿De qué quería yo? Los domingos, tiempo para pensar. Tiempo para pensar. Muy pocas personas piensan. Henry Ford, el único hombre capaz de hacer tambalear el sistema de Estados Unidos, dijo: pensar es la tarea más difícil que existe, por eso hay tan pocas gentes que lo hagan. Piensa que tú solo pensaste cuando eras muy pequeño, cuando ya te fuiste haciendo mayor y ya tenías tu trabajo, tu profesión y tal, dejaste de pensar y empezaste a actuar en automático. Y ya no pensabas. Dejaste de pensar, dejaste de plantearte las cosas, dejaste de filosofear, dejaste de buscar soluciones, dejaste de empujarte hacia una vida mejor y fuiste poco a poco acomodándote. Hay una máxima en esta vida: si tú te acomodas, el universo te incomodará. Por eso te ocurren cosas malas y luego no las sabes gestionar. Si tú estás siempre en la incomodidad, esa es tu nueva zona de confort. El universo no te va a incomodar porque tú ya te estás incomodando. El objetivo del universo es que tú crezcas, por eso te has reencarnado y por eso estás aquí en un alma viviendo en un cuerpo físico. Pero si en el cuerpo físico dejas de crecer, el alma te pondrá incómoda, porque te va a decir: no hemos venido aquí a tumbarte en el sofá y a vivir de rositas en un sitio cómodo, que donde no tengas que pensar más, donde no tengas que esforzarte, donde no tengas que crecer, estirarte, expandirte. No hemos venido aquí a eso. Entonces, si lo haces, te voy a poner incómodo. Ese es el universo. Por eso de repente llevas 20 años trabajando en el mismo trabajo donde no has tenido que pensar nada, y de repente te echan del trabajo y dices: qué maldición, no, es Dios empujándote a ser tu mejor versión. De repente te has acomodado con una pareja, has pasado de ella, no la has tratado bien, no la has cuidado, no la has mimado, no te has ocupado de sus necesidades, y de repente tu pareja te es infiel y te deja. Y dices: ay, me han traicionado. No, es Dios empujándote a hacer lo que debes hacer, no te acomodes. De repente has pasado de sus hijos, ¿no? Has pasado de todo. Has pasado de tus hijos y con el tiempo dicen: ay, es que mis hijos son mayores ahora y no me cuidan. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que tus hijos pasan. Ay, es que me han traicionado. No, es Dios empujándote a llegar al siguiente nivel. Así que sin más, para no alargarlo mucho, vamos a dejarlo así. O por ejemplo, te enfermas, ¿no? Dices: no, es que me he enfermado, es que no sé qué me ha pasado. Sí, que has descuidado tu cuerpo, el templo del alma, durante demasiado tiempo. Es Dios, tu alma, empujándote a llegar al siguiente nivel. Si tú no te ocupas, te preocuparás. Cuando te preocupes, podrás hacer dos cosas: o hundirte en la miseria, que es donde están la mayoría, o entonces reaccionar y volverte más imparable que nunca en esta vida. Así que sin más, espero haberte inspirado. Si te ha inspirado, déjame un comentario. Si todavía no tienes la saga de Secretos Revelados o la saga de La Voz de tu Alma, empieza por ahí. Te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlo, laingarciacalvo.com, y ahí tienes todos los libros y todo. Y sin más, nos vemos en los siguientes vídeos. Escucha la voz de tu alma. Mañana tenemos ronda de preguntas y respuestas a las 5 de la tarde, hora española. Os espero todos en Facebook. Y sin más, como siempre os digo, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!